Entonces, Sol, cuando pueda comenzar a hablar. ¿Sí? Ok, pues ahorita está cargando. Ok. Y con su Creo permiso, voy a que subir ya primero. estamos iniciando. Ya estamos iniciando. ¿Listo? Ok. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Buenas tardes a todos y a todas nuestros asistentes que están en las redes sociales. El día de hoy estamos en nuestra tercera sesión de esto que hemos denominado Mezcaleando Ideas Sustentables, que es una actividad organizada por Trazos. Trazos significa Trabajando por la Sostenibilidad de América Latina. Somos una asociación civil conformada tanto por estudiantes como por egresados del posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM en la Ciudad de México, y hay personas de varias partes del país, pero también tenemos colegas colombianas. De hecho, el día de hoy, dos de ellas van a estar con nosotros. Y pues qué gusto verlos después de un mes de las vacaciones, de iniciar este año, de continuar con el tiempo, con estos tiempos pandémicos. Y este mes decidimos hablar de un tema fundamental, que es la educación ambiental frente al cambio climático. Si algunos de ustedes están familiarizados un poco con temas de educación ambiental, sabrán que el 26 de enero se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental. Entonces, es una forma como en la que nosotros queremos contribuir a esta discusión de una manera crítica, de una manera horizontal, y pues el día de hoy tenemos a tres expertos de lujo desde tres perspectivas diferentes, desde la academia, desde un museo de ciencia, desde una asociación civil y desde la consultoría independiente. Entonces, ahora voy a darle la palabra a mi compañera Paula Sepúlveda para que nos cuente un poquito quiénes son nuestros ponentes, cuál es la estructura de esta actividad y pues que podamos decir salud con un mezcalito. Entonces, adelante, Pau. Hola, muy buenas tardes. Soy Paola Sepúlveda. En ayuda con Enrique vamos a estar dirigiendo las preguntas. Sean todos muy bienvenidos a nuestras redes sociales. También siéntanse en la libertad de escribir cualquier comentario, cualquier pregunta que quieran hacer. Al final vamos a tener un espacio para responder estas preguntas. Inicialmente vamos a comenzar con unas que ya están establecidas, pero va a ser de una manera muy horizontal que se va a llevar a cabo esta actividad, de tal manera que no sea como un examen, sino que más bien sea como una conversación entre amigos. Por esta razón se llama la sesión Mezcaleando Ideas Sustentables. Espero que ya todos ustedes nos estén acompañando con una bebida, preferiblemente mezcal, pero si no, pues cualquier bebida de su preferencia. Yo aquí tengo la mía y si quieren podemos decir salud por la sostenibilidad. Claro, salud. Y la educación ambiental. Bueno, inicialmente queremos abordar la educación ambiental, ya que pues sabemos que es un campo disciplinario de creación contemporánea reciente. La aparición pues de la educación ambiental en el mundo fue en 1970 y en México fue en 1980. Al inicio se hacían muchas conjeturas para ubicar su carácter, su sentido, su propósito, y pues surgieron distintas preguntas en ese entonces, ¿no? ¿Es una educación ecológica? ¿Qué será la educación ambiental? ¿Qué se pretende de ella? ¿Proviene de la ecología, de las ciencias ambientales y o de la pedagogía? ¿Y cuál es su vínculo con el cambio climático? Entonces, damos el espacio para que ustedes nos puedan apoyar. ¿Cómo ustedes definen la educación ambiental? ¿Qué es la educación ambiental? ¿Y cuál es su vínculo con el cambio climático? También los invitamos a que antes de responder la pregunta nos cuenten un poquito ustedes mismos de su trayectoria, ¿no? Lo que les parezca como más destacado de lo que han hecho en todo este tiempo en sus ámbitos laborales, ámbitos académicos, a que lo den como la primera presentación y ya después nos van compartiendo sus respuestas a esta pregunta que plantea Pau. ¿Alguien se anima? Doctor Miguel Ángel Arias, Ramón, Daniela. Ah, está tu micrófono, creo que está. Es un clásico. Buenas tardes a todas y todos ustedes. Gracias por la invitación, Enrique, Paola, Laura, para compartir con un grupo de colegas, Ramón, Daniela, sobre este tema que es un tema relevante en términos de lo que nos acontece como humanidad, ¿no?
Los últimos años de mi vida me he dedicado a la formación de educadoras y educadores ambientales al interior del programa de la eh, Maestría en Educación Ambiental de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Asimismo, he colaborado en la Universidad Pedagógica, donde ha sido otra fuente de trabajo y experiencia enriquecedora para lo que hago últimamente. La Universidad de Guadalajara, la Universidad Veracruzana, todas ellas en relación a la formación de las educadoras y educadores ambientales. Eso es lo que me ha interesado en términos temáticos y en la línea de investigación lo que hago. Hablaré desde la academia, que es el espacio donde me desenvuelvo y donde me interesa llevar a cabo las reflexiones en torno al campo de la educación ambiental, al campo de la formación de educadoras y educadores ambientales y, por supuesto, al campo de esta compleja y problemática que es el cambio climático. Para no abordar, digamos, de manera lineal qué es la educación ambiental, pues más bien diré que hoy en día tenemos como humanidad grandes desafíos y uno de los grandes desafíos que tenemos es precisamente la problemática ambiental, que tiene como su manifestación más difícil y compleja el cambio climático. Hace poco Carlos Chimal daba una... yo no conocía ese libro y nos recomendó, hubo una conferencia sobre arte, literatura y educación ambiental en la Universidad de Guadalajara, y él es un divulgador, aunque dice que no le gusta que le digan divulgador de la ciencia, sino más bien un periodista, es un periodista, pero cuando dijo que era periodista y luego da algunos datos como que había entrevistado a 20 premios Nobel, ¿no? Wow. Me pareció fantástico lo que había hecho. Nos recomendó un libro y el libro era Las nubes en el cielo mexicano, que era la biografía autorizada del doctor Mario Molina, ¿no? Y me gustó por la forma en que describe, ¿no?, a un científico mexicano que empezó por interesarse en relación con las cuestiones del medio ambiente. ¿Cómo fueron los inicios? Dice, porque en el campo de la educación ambiental con demasiada frecuencia nos remitimos a las grandes conferencias internacionales sobre la educación ambiental. Y a mi juicio creo que esas grandes conferencias no fueron las que iniciaron el campo de la educación ambiental en nuestro país. Ese es un trabajo por hacerse todavía, ¿eh? Algunas personas sabían de esas conferencias, pero eso no fue lo que llegaba ni a las escuelas en su momento, ni a aquellos ambientalistas, biólogos, ecólogos que fueron los que iniciaron el campo de la educación ambiental, sino que tiene sus posicionamientos y orígenes y también reflexiones y prácticas desde otro campo de enunciación que no son esas grandes conferencias internacionales. Esas llegaron a México, me atrevo a pensar, a finales de los 80 y en los 90, cuando ya existían algunas experiencias de educación ambiental en nuestro país, y creo que eso fue la base de lo que hoy en día se ha conformado como campo de la educación ambiental en los diferentes espacios sociales e institucionales en los que se ha hecho presente. Muchas gracias, Miguel. Si quieren podemos pasar Daniela, Ramón, para que se presenten previamente a responder la pregunta, por favor. Claro, si quieren continúo. Bueno, pues me presento brevemente. Yo trabajo en el Museo Interactivo de Economía, soy la jefa de estrategias de comunicación y principalmente justo me encargo de realizar el planteamiento de las experiencias que se van a realizar en muchas de las áreas del museo. Y justo mi papel también es de divulgadora de la ciencia. Justo yo tengo de formación, soy comunicóloga y hoy estoy haciendo la maestría justo en comunicación, pero con orientación en divulgación de la ciencia. Y justo mi papel en el Museo Interactivo de Economía es justo poder transmitir de alguna forma lo mejor posible temas de relevancia social. Uno de ellos es la economía y justo
me parece importante abordarlo como el Museo Interactivo de Economía, que no forma parte de la educación formal, pero sí es como una base o un aliado justo de la educación ambiental, porque es uno de los pocos museos que aborda uno de los problemas que, como ya describíamos, es el cambio climático. Y me parece muy interesante que sea un museo de ciencias sociales que aborda este fenómeno y justo me parece que se vincula con la educación ambiental, es decir, que justo la educación ambiental no solo está pensada de una forma en hablar desde un campo disciplinario en específico, sino que justo aborda distintas disciplinas para poder explicar justo los problemas desde su justa complejidad. Eso me parece muy interesante y que creo que es algo que yo les puedo compartir de cómo el Museo Interactivo de Economía aborda de esta forma la educación ambiental en el sentido de ver los fenómenos, en este caso el cambio climático, como un problema que aborda distintas disciplinas y que justo sus causas derivan de una problemática social, que eso también me parece muy interesante, pero si quieren, aquí me quedo para que pueda presentarse Ramón. Muchas gracias, Daniela. Ramón, tienes la palabra. Gracias. Bueno, yo soy Ramón Pérez Guillé, soy educador ambiental, soy biólogo de formación, soy divulgador de la ciencia, entonces creo que ando como a mitad del camino, tanto de Miguel Ángel como de Daniela, en el sentido de que no estoy formado yo en la academia, porque mi formación fue de biólogo, aunque tuve el gusto precisamente de conocer a Miguel Ángel tras varios años de haberme estado o haber laborado en la educación ambiental no formal desde una asociación civil, empecé a capacitarme o profesionalizar mi campo y tomé un diplomado de divulgación de la ciencia, primero en la UNAM, sacándome mucho más a la parte de comunicación, y posteriormente un diplomado en educación ambiental para la sustentabilidad en la Universidad Iberoamericana, donde también conocí a Miguel Ángel, fue mi profesor, y donde hicimos alianzas. Entonces, estoy en este punto intermedio donde no pertenezco a la academia, no la educación ambiental que desarrollé desarrollo desde hace ya 20 años, ha estado más cursado dentro de lo que son las asociaciones civiles y desde el punto de vista de la sociedad, no tanto en la parte de la academia, pero sí con fundamentos y con bases de la importancia que hace la academia para poder sustentar y establecer las bases de lo que tenemos que hacer como sociedad. Y por otro lado, desde el lado de la ciencia, hacer esa divulgación de la ciencia para va a poder bajar la complejidad de los problemas que nos ahundan y que es el punto base de la educación ambiental hacia la población para que en colaboración con la sociedad se puedan resolver los problemas. Entonces, mi experiencia ha sido pues a lo largo de estos últimos 20 años en la materia de educación ambiental, convivir con la gente, platicar con ella, tener intercambios de conocimiento. La gente tiene una vasta edad de riqueza de conocimiento que tenemos que volver a traer y que poco a poco hemos visto diferentes iniciativas que hace la sociedad civil para resolver esos problemas ambientales. Y bueno, pues he sido afortunadamente un actor para poder intermediar con esa información y poder pues, buscar la sustentabilidad de nuestro país. Okay. Muchas gracias. Justo ahorita que los escuchaba los tres, al mismo tiempo, ¿no? De manera directa o indirecta, hablar de la complejidad, ¿no? La educación ambiental o el cambio climático como un problema complejo, y ahí le agregaría, ¿no? Un concepto que aborda muchísimo este posgrado de sostenibilidad, pero que se ocupa en distintas partes del mundo, y que le llaman en inglés wicked problems, ¿no? Como estos problemas perversos, o sea, que no sabes dónde están los pies y la cabeza, por dónde le entras. Entonces, al mismo tiempo, mientras puede ser muy abrumador, pero del otro lado, al tener los perfiles que ustedes tienen ahorita, que nos decían qué es lo que han hecho, eso también es la riqueza, ¿sabes? Desde estas distintas aristas, desde las cuales podemos abordarlo, ¿no? Entonces, justo eso, este reconocimiento el conocimiento científico es un elemento central para abordar la educación ambiental, pero no es el único, ¿no? El reconocer los conocimientos tradicionales, los conocimientos que generan dentro de los gobiernos, dentro de los museos de ciencia, los que hacen divulgación, ese es como lo interesante, cómo ir articulando esta diversidad de conocimientos, de prácticas, de saberes. Y justo ahí me gustaría saber cómo, o algún ejemplo, sé que esto es muy complejo porque han hecho muchas actividades, pero puntualmente desde sus trincheras, ¿cómo han abordado particularmente el cambio climático? O sea, desde la formación de formadores, no sé, cursos, talleres, la maestría, ¿cómo le han hecho? En el MIDE, ¿alguna actividad que quieran compartirnos específicamente? Sé por ahí que
bueno, yo he participado en el Foro de Cambio Climático, pero tienen muchas otras. ¿Cómo se hace esto transversal? O tú, Ramón, desde los programas de radio, desde estas iniciativas con la sociedad, que nos cuenten un poquito más para ir aterrizando, ¿no? Toda esta complejidad. Entonces ahí, no sé, quien quiera tomar la palabra. Sin pena, ¿eh? Sí. Ramón. Desde la parte de la sociedad civil se ha manifestado, bueno, a nivel nacional, vemos en la década del 2005, 2006, 2008, que empieza a hacer ya una efervescencia el tema del cambio climático, que no es un tema nuevo, es un tema que tiene muchísimos años divulgándose, tratándose de bajar, aterrizar, pero en esos últimos periodos, en esa década precisamente, hubo mucho boom desde parte del gobierno. Entonces empezó a manifestarse como mucha información sobre el cambio climático, pero con mucha desinformación. Hoy en día puedo declarar que hay mucha gente que se les complica entender el calentamiento global, el cambio climático, y esa percepción que se tiene sobre el mismo, ¿no? Todas lo ven como un tema muy alejado, como un tema que no tiene una relación con ellos y con sus actividades diarias. Lo ven como desde el punto de vista de nada más, pues apaga la luz y ya, ¿no? Y entonces no se entiende esa problemática de que va mucho más allá. Por eso cuando hablamos de la complejidad es que es multifactorial, es porque hay muchas cosas que están alrededor de, y que bueno, hoy en día el cambio climático creo que es el problema mayor al que nos enfrentamos como humanidad, porque si bien tenemos una diversidad de temas y problemáticas ambientales, con diferentes enfoques, vamos a ver que el cambio climático pues es la que pone más en riesgo, ¿no? Porque es la suma de todos, que pone en riesgo la existencia de los seres humanos, no del planeta. El planeta va a seguir existiendo mucho tiempo, pero es la que pone en riesgo la existencia de los seres humanos. Y entonces pues creo que hoy en día, a pesar de tanto tiempo que ha habido y que se ha hablado del tema, sigue sin comprenderse, y es más, yo creo que puedo decir que sigue sin considerarse o sin tomarse como algo serio. No sé si me explico. Me refiero a que hay mucha información científica, mucha información que se ha divulgado, pero pocas acciones que se han llevado a cabo para tomar cartas en el asunto. Y eso es algo preocupante porque, bueno, yo en el 2008, 2007 y 2008 estuve dando unas conferencias sobre el cambio climático y recordaba que, bueno, poníamos los temas que daba el IPCC sobre cuáles son los patrones o las tendencias del crecimiento de emisiones de dióxido de carbono, cuáles eran nuestros límites para que la sociedad pues, siguiera creciendo bien, ¿no? Igual que el aumento de temperatura. Y de repente, en el 2019, se publica el nuevo informe donde ya habíamos rebasado el límite que ponían en el 2008, ¿no? De emisiones. Entonces, ahí fue como un balde de agua fría para mí, en el sentido de decir, bueno, es que ya pasaron 10 años y seguimos exactamente igual, sin mover un solo dedo. Vemos que siguen aumentando las emisiones, la temperatura sigue aumentando y la sociedad sigue impávida, sin hacer realmente nada. A nivel gobiernos, a nivel sociedad, en todos los sentidos, seguimos como lo mismo, como si hubieran pasado 20 años y no hubiera pasado nada, ¿no? Es algo que pronto sí es preocupante realmente. Muchas gracias por compartir esta reflexión y justo sí, ¿no? Es algo, no solo, o sea, ahorita hablamos del cambio climático, pero si pusiéramos sobre la mesa otras problemáticas ambientales, podría ser calidad del aire, calidad del agua, contaminación de cuerpos de agua, ¿no? O sea, pesquerías, es bastante amplio. Pero bueno, regresando, no sé, sí. Comentas que los problemas, si te fijas, siempre son los mismos. Y tú puedes ver libros de educación ambiental, puedes ver textos y demás, y los problemas son los mismos, se medio revueltan, aumenta un poco la información sobre el contexto, pero siguen siendo los mismos a lo largo del tiempo, ¿no? Y de las décadas. El problema es que estamos hablando de que ya tenemos 50 años hablando de eso y seguimos haciendo lo mismo. Y yo agregaría ahí también los problemas, como dices bien tú, pero también las formas de resolverlo, ¿no? Porque ahorita recuerdo esta publicación, doctor Arias, que hizo creo que en 2019 acerca de la comunicación, ¿no? Ambiental del cambio climático y este análisis del discurso del Programa de Acción Climática de la Ciudad de México. Entonces eso, ¿no? O sea, desde el gobierno, a pesar, como dices, Ramón, ya han pasado 20, 30, 40 años, se sigue viendo que lo que hace, bueno, pareciera que desde su perspectiva lo que hace falta es más información y más información, comunicarla adecuadamente. Pero sabemos que no solo va por ahí. Entonces, igual y ahorita, no sé si Miguel Ángel quieras compartir un poquito más de esa publicación o de otro caso. Sí,
El cambio climático ha sido un tema que empezó a tomar, como señala Ramón, importancia en las últimas décadas. Hoy en día ya tenemos especialistas en cambio climático desde diferentes perspectivas y también desde diferentes niveles de enunciación. Nosotros en la academia, ha habido trabajos que hoy en día tocan el tema del cambio climático a través de analizar las representaciones sociales de las personas. Y ahí es a donde ha estado instalado, es decir, la representación social del cambio climático en estudiantes universitarios. Una investigación que hice en 3 universidades privadas, porque ya había trabajo en universidades públicas. González, Gaudiano y Maldonado hicieron algo en la Universidad Veracruzana, Bodil Andrade y algo con el Secadeso lo hicieron para Puebla. Ya había información sobre las universidades públicas, perdón, y donde había unos resultados que nos manifestaban que se hablaba mucho de cambio climático, pero poco entendimiento había en ellos. Nosotros llevamos a cabo una investigación, lo hice con Mayela Limones, en 3 universidades privadas. A ver, entonces, ¿qué está pasando con universidades privadas? Y analizamos la Ibero, la Salle y la Universidad Intercontinental. Y nos interesaban estudiantes que tuvieran 4 semestres ya en la universidad, es decir, estudiantes que ya tuvieran un recorrido, es decir, ya sabían lo que era la dinámica en aulas universitarias, ya tenían una discusión sobre el campo de conocimiento en el cual iban a trabajar más. Y los resultados nos impactaron en términos de lo que nos encontramos. Hallazgos como, por ejemplo, que sus respuestas eran bastante básicas, ¿no? ¿Cómo, si yo te digo cambio climático, qué imagen se te viene a la mente? El oso polar, ¿no? Sí, claro. ¿No? El mundo derritiéndose, no sé, un incendio. Lo que nos dábamos cuenta es cómo eso sigue penetrando la idea y el imaginario de las personas con lo que es el cambio climático. ¿Y qué otra cosa que nos encontrábamos? Era esta dificultad para tener un entendimiento sobre lo que es el cambio climático y el calentamiento global. Tienden universitarios a tomarlos como sinónimos, lo cual es completamente un equívoco. Eso también fue una de las cosas que nos encontramos. Y otro de los aspectos que nos encontramos ahí fue que al preguntarles ¿cómo te afecta el cambio climático? La gran mayoría de ellos, el 95% de ellos, nos respondieron que no les afecta el cambio climático. Wow. ¿No? Eso fue un hallazgo en términos de la investigación, es decir, algo está pasando en las universidades, pero también en la población que no está penetrando en los aspectos de reflexión, análisis y comprensión del fenómeno que lo está llevando a actuar. Simplemente no actúan. Sin embargo, ellos decían, nosotros estamos preocupados, ¿no? Y nuestra información podemos acceder a ella a través de las redes sociales. Y cuando accedemos a esa información, creemos en esa información, ¿no? Ellos están conectados las 24 horas, ¿eh? Los estudiantes están conectados las 24 horas y de ahí acceden a esa información. Pero cuando decimos, ¿qué harías para que yo puedo participar, pero siempre y cuando no se modifique mi estilo de vida? ¿No? Sí, qué pequeño detalle. Entonces, sí. Nos llevaba a una reflexión donde veíamos que el tema del cambio climático es un tema complejo y tenemos que tener estrategias diferenciadas para poder abordarlos desde diferentes perspectivas de análisis y también desde diferentes formas de abordaje al interior de las universidades. Pero estos datos no distan mucho de los encontrados también por González, Gaudiano y Maldonado. Y también estos, alguna vez platicándolos con Pablo Meira desde España, que ellos abordaron lo de la secundaria, tampoco distaban mucho. Lo que nos quiere decir es que el tema del cambio climático no es un tema que está entrando por la escuela.
¿no? Claro, es finalmente, a pesar de que son los estudios están como más acotados para tener evidencia muy robusta, pero pueden ser un reflejo de la sociedad, ¿no? Más allá del ámbito escolar, del gobierno, de cómo lo Sí. visualiza a otros sectores de la sociedad. A mí me parece que ahí tiene un papel fundamental, por ejemplo, el MIDE, que recuerdo una exposición que hubo hace 2 años más o menos, que era el Rincón del Cambio Climático. Y ahí quiero hacer énfasis, a ver si ahorita nos puedes contar un poquito más, Daniela, también en estas colaboraciones, ¿no? Porque si mal no recuerdo fue una vinculación entre el MIDE y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Entonces justo ahí está como toda la parte robusta de la evidencia científica, pero algo que me parece muy interesante en la divulgación, toda esta traducción, ¿no? Todo este aterrizaje a los distintos públicos, cómo pensar un foro, una exposición, los contenidos, cómo se manejan las redes sociales, ¿no? Y por ahí había un poco de estas preguntas de qué hacer ante el cambio climático, cómo nos afecta y qué hay que saber, ¿no? Entonces, no sé, Daniela, si pudieras compartirnos ahí un poquito de esa exposición o de alguna otra que se vincule. Claro, justo por lo que comentaban Miguel y Ramón, es que podemos decir que de alguna forma también el problema del cambio climático es que no se ha sabido comunicar de la forma adecuada porque justo hay una percepción errónea del mismo fenómeno, como lo decía Ramón, o sea, la gente asocia el cambio climático al oso polar, algo que está muy lejano de mi cotidiano o de mi cotidianidad, y por eso también es la inacción, ¿no? Porque es algo que no veo reflejado o que en realidad sí te está siendo reflejado, pero no lo vemos de manera directa o no es tan evidente, aunque realmente sí lo es. Y justo el MIDE trata de evidenciar justo a través de las distintas exposiciones que tenemos, cómo justo el cambio climático se vincula directamente con tu vida, ¿no? Y no solo en el Rincón del Cambio Climático, que justo fue una colaboración muy, muy interesante porque también les ayudamos a desarrollar su sitio web, que tienen una página que se llama Frente al Cambio Climático, en donde justo descubríamos lo que ustedes decían, ¿no? La gente no sabe diferenciar entre qué es el calentamiento global o el cambio climático, y son desde ese punto inicial en donde partimos para hacer esa diferenciación que nos parece central para también poder describir el fenómeno, es decir, el calentamiento global es parte del cambio climático, pero no es lo único que sucede, ¿no? Y justo también involucrar no solo la participación de las personas, un poco lo que tenemos en el MIDE es pensar en asociar todas las exposiciones que tenemos con la vida cotidiana de las personas, pero sobre todo con la toma de decisiones, porque justo es en la toma de decisiones donde se puede generar un cambio de pensamiento. Y nos parece no solo aterrizarlo a acciones individuales como dejar de usar plásticos o dejar de consumir carne, sino que justo las personas puedan asociar sus toma de decisiones individuales en la colectividad. Es decir, yo logro más cuando hago algo con los demás. Y justo luego así nos vamos haciendo más grandes. Y un poco en esta exposición de El Rincón del Cambio Climático hablamos del papel de los sectores, porque pues justo también algo que es muy frustrante que hemos notado en nuestros visitantes es que ellos también identifican que pues sus acciones individuales suman, pero no son suficientes para lograr combatir el fenómeno o disminuir su impacto. Y es justo en donde en el MIDE les contamos cómo es a través también de los sectores que se puede generar este cambio y cómo ellos pueden involucrarse para justo no solo su toma de decisiones se vea reflejada de manera individual, sino de manera colectiva. Y también es justo por eso que nos asociamos con distintos organismos, porque también hay mucha investigación científica que ya se hizo, como bien decían, también CONABIO, que es el Consejo... La Comisión Nacional. La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de Biodiversidad. Justo también ellos tienen muchísima información sobre todo de cómo se han visto afectados muchísimos ecosistemas por este fenómeno y cómo afectan a comunidades específicas, y también cómo estas mismas comunidades han tratado de hacer frente al fenómeno, y justo darle voz a este tipo de información en el MIDE es muy importante. Y también hicimos una exposición con CONABIO en donde se llamaba Ecos de la Tierra, porque también partimos de explicar cómo funciona el mismo planeta, ¿no? Cómo funciona la naturaleza y cómo tenemos que respetar los mismos procesos de la naturaleza, que nos parece también importante abordarlo desde esa perspectiva, desde contarles cómo funciona el planeta, para luego justo puedan entender
el fenómeno del cambio climático, es decir, qué está sucediendo actualmente y cómo este fenómeno en específico pues se deriva de las actividades humanas, que no es algo que está sucediendo como en otras eras, otros momentos del cambio climático, donde eran causas ajenas, sino que este momento en específico del cambio climático es por causas humanas. Eso también nos parece muy importante resaltarlo en el MIDE. Okay. Muchas gracias, Daniela, por compartirnos estos ejemplos, pero así tienen montones, ¿no? Desde hace varios años, más de 10 años que ya tienen el MIDE, pues han hecho muchísimas como contribuciones, particularmente las exposiciones. Pero bueno, vamos a pasar a otra pregunta que tenemos por ahí, y para pasarle la estafeta a Pau, pues voy a sugerir que demos por ahí un traguito, un salud con el mezcal. Y Pau, te doy la palabra para que... Enrique, déjame hacer adelante, adelante. Ahora que escuchaba a Daniela, una de las cosas que se desprenden de las investigaciones que hemos hecho sobre el tema de las representaciones sociales, tanto en estudiantes como en profesores, en diferentes niveles educativos, llámese la educación básica, llámese en el nivel medio superior o en el superior, es precisamente que, y esto ha sido estudiado, ha estado estudiado, Gonzalo Gaudiano ha trabajado mucho en ello, los seres humanos nos movemos a través de de los sentidos y significados que le damos a las cosas. ¿Sí? En la vida cotidiana, muchos de nosotros no actuamos con base en información científica, sino más bien en la forma en que nosotros le damos un sentido a las cosas. Y es ahí donde están los aspectos que como educadores nosotros tenemos que tener claros. Incluso para la comunicación. Tuve la fortuna de conocer a Ramón en el Centro de Comunicación del Ciciana, ¿no? Cuando trabajaban ahí, que siempre he pensado, bueno, siempre en lo general, he pensado que la información es algo vital, pero también una información distorsionada te puede causar un problema terrible, y un proceso de formación te lo puede echar abajo en un segundo. ¿Sí? Con una intención pedagógica, ¿no? De ahí la necesidad de que haya la formación de buenas y buenos educadores ambientales que trabajen los aspectos de la comunicación ambiental desde un punto de vista científico, desde un punto de vista de las diferentes perspectivas de este aspecto, ¿no? Porque sí, existe una serie de confusiones, porque de lo que se nos ha inundado son de esas imágenes que ya son representativas para nosotros. Y lo malo también, y lo inadecuado, inconsistente, no ponerle un adjetivo, de este tipo de imágenes, es que algunas de ellas nos llevan a procesos de parálisis intelectual. ¿Por qué? Porque lo que provocan es una gran desesperanza, ¿no? Si veo yo en el tímpano del hielo al último oso ahí, ¿no? Ya, ¿qué queda, no? O ves un ambiente completamente devastado, pues eso... Sí, las de basura en el mar también, ¿no? Todo eso, ven la forma que... Sí, sé cuál es la intención es impactar, pero muchas veces ese impacto causa el efecto contrario, y las comunicadoras lo saben, ¿no? En términos de que puede ser que eso te mueva, sin embargo, puede ser también que eso te paralice. Y creo que también ahí necesitamos nuevas estrategias de comunicación, nuevas estrategias educativas que nos ayuden y que fortalezcan una adecuada comprensión sobre el fenómeno y las formas. Algunos de los estudiantes universitarios, ¿sí? No, ¿por qué qué te preocupa el cambio climático? Es que me preocupan que los osos polares del Polo Sur, ¿no? Polo Norte, ajá. O los pingüinos del Polo Norte, no, es que en el pingüino no hay pingüinos. En el Polo Norte no hay pingüinos, me explico. Universitarios, segundo año de carrera universitaria, ¿no? Eso es preocupante, ¿no? Pero a ver, preocupante en el sentido de que hay una distorsión y eso nos está alejando de una adecuada comprensión. De ahí la necesidad de emprender otro tipo de acercamientos al tema y abordajes al mismo, desde diferentes perspectivas, tanto en el área formal como la no formal, y por supuesto, algo central, la comunicación ambiental.
Completamente de acuerdo. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Ramón y nada más déjame hacer un micro paréntesis. También vamos a ir invitando a nuestra audiencia para que vayan poniendo sus preguntas en el chat de Facebook para que ahorita se las compartamos a nuestros ponentes. Entonces, adelante, Ramón. Me recordó ahorita, bueno, esta charla, un ejemplo que a mí me encanta exponerlo, porque si recuerdan, en el 2007 hubo una inundación muy importante en Tabasco, Villahermosa se inundó, y el gobierno federal sacaba un spot que decía, apaga la luz porque si no, Tabasco se inunda. A ver, ¿quién de ustedes me puede decir la relación en que si yo apago la luz aquí en mi casa, voy a evitar que Tabasco se inunde? Sí. ¿Es lineal? Sí. Por supuesto que no, porque aparte tienes un gap importantísimo de información que si no está complementada por esos compartimentos de saber cómo se genera la electricidad, qué pasa cómo llega la electricidad a la Ciudad de México, qué hago si yo apago la luz, cómo está repercutiendo con el cambio climático. Entonces hay una serie de información alrededor para entonces decir que si yo apago la luz en mi casa a cientos o miles de kilómetros, son casi 1000 kilómetros de aquí a Villahermosa, si yo hago esa acción en mi casa de manera individual, voy a evitar que Tabasco se inunde. Entonces, es el problema de la comunicación mal llevada, ¿no? Y fue un spot de radio que se hizo, bueno, y también de televisión. Aún así, hace un año, Tabasco se volvió a inundar, ¿no? No aprendimos, no apagamos la luz, yo creo, pero volvió a suceder lo mismo, se volvió a inundar Villahermosa. Pero es que porque no acabamos de entender ni cómo fue el proceso hace 10 años y cómo sucedió ahorita otra vez la inundación de Tabasco, ni tampoco sabemos cuál es nuestra responsabilidad en eso. Entonces, la parte de comunicación tiene que ser muy clara. Como dice Miguel Ángel, hay muchos discursos encontrados y de pronto no son muy claros. Ahí tenemos que pegarle más. Y otro punto que me llamó la atención de lo que comentaba Daniela y Miguel Ángel es la parte que yo siempre fue como un pegarme contra la pared, porque decía, yo quisiera que lo que es la educación ambiental, tratar de transformar esas actitudes y hábitos de las personas para una mejora. Sin embargo, mucho de lo que tiene que hacer esa transformación de los seres humanos sí tiene que ver con la información que tienes, ¿no? Pero esa información tiene grandes huecos, ¿no? Como si ni siquiera sabes cómo es el ciclo del agua, ¿no? Cómo se lleva a cabo el ciclo del agua. Entonces, ¿cómo puedes llevar a cabo, hacer acciones más allá de esto? Y las ONGs, desafortunadamente, se han dedicado a tapar esos huecos educativos, esos huecos de información ambiental, muchas veces solamente ecológicas o como clases de ciencias naturales, y realmente no llevan a lo que la educación ambiental persigue, que es el cambio de la transformación de los seres humanos, junto también con la comprensión de la complejidad de lo que nos rodea. Esta reeducación de los seres humanos que actualmente requerimos. Entonces, son dos cosas que quisiera poner sobre la mesa. Bien, muchas gracias, Ramón. No, pues muy interesante lo que comentan. Varios tocan el tema de la comunicación, de cómo se está externalizando este tema, ¿no? De la educación ambiental, del cambio climático. Y creo que ahorita es muy importante también los movimientos que se han alzado, tanto sociales y que han penetrado en las redes sociales y que están siendo parte justamente de esa labor que tal vez antiguamente se tenía como estipulada solamente para las instituciones de educación, pero hoy en día las redes sociales también son muy importantes para transmitir, comunicar ese tipo de conocimiento, ¿no? Y pues puede que la mayoría de veces se esté dando de una manera correcta, pero puede que de otras no. Y justamente ustedes como expertos en estos temas, es muy interesante cómo se han podido vincular con estos grupos, ¿no? Si han podido dar retroalimentaciones, etcétera. La verdad es que creo que muchas personas, muchos jóvenes, muchos niños están, bueno, yo cuando tuve la oportunidad de ser maestra en Colombia, me di cuenta que están inclusive muchísimo más empapados del tema del cambio climático que muchas personas que tal vez yo vi en la carrera o en la maestría. Y estas generaciones presentes, las que vienen en camino, van a ser un papel fundamental para esta parte de la educación ambiental, ¿no?
Entonces, nos gustaría saber ustedes también cómo ven, cuál es el estado actual de la educación ambiental en México y en América Latina, con todo esto que está pasando, el COVID, ahorita con el COVID ha surgido como distintas problemáticas y se han agudizado otras, ¿no? Entonces sería muy interesante saber cómo ustedes lo han percibido. Pregunta complicada, ¿verdad? Bueno, Ramón, tienes la palabra. aquí en México, por lo pronto, el tema de cambio climático a nivel educativo se ve someramente en quinto y sexto de primaria, desde el último ciclo escolar de nivel de primaria y el primer año de secundaria. De ahí en fuera lo vuelves a tocar hasta la preparatoria. Entonces creo que esa parte ha debilitado también mucho la comprensión. Hay un punto que quiero tocar, es que también la educación ambiental, bueno, se ha visto como algo que solamente va o ha estado destinado de repente pensando que la educación ambiental es para niños, y no es cierto. La educación ambiental es para toda la población en general. Desafortunadamente, muchos esfuerzos se han ido dirigidos hacia la parte escolarizada básica, ¿no? Dejando a un lado los demás segmentos de la población, que ha sido también un error. Entonces, y creo que no solamente para México, sino también a nivel de Latinoamérica. Y bueno, Miguel Ángel tiene mucho más experiencia en esto, probablemente nos puede decir si en otros lugares del mundo también esté pasando lo mismo. Pero yo he visto que está mucho más marcado hacia dedicar los esfuerzos de educación ambiental hacia la parte de la educación básica, cuando en la educación básica, tomando el tema del cambio climático, es un tema que se ve de manera muy somera y solamente prácticamente, es un tema que se ve en primaria, en sexto de primaria, y es un tema que se ve como parte de una materia el primero de secundaria. Y para de contar, no se vuelve a ver. Entonces, no se ha vuelto un tema transversal, porque realmente es un tema transversal el cambio climático. Puedes tocar todas las aristas que tú quieras, desde el punto de vista que tú quieras, el cambio climático. Y esa es la parte que lo vuelve complejo, también lo vuelve muy rico, porque pues, entonces puedes razonar cualquier cosa con el cambio climático desde tu perspectiva distinta, pero pues no sé, son esfuerzos como aislados. Nos falta hilar todas esas uniones, esos esfuerzos que se han hecho para realmente empezar a generar como un mapa de lo que está pasando. Desconozco yo actualmente si eso haya sucedido, no sé si ustedes tengan conocimiento al respecto. Paola, a tu pregunta, si partimos nosotros del campo de la educación ambiental como un campo de conocimientos y prácticas, que eso es, la educación ambiental no es una disciplina, no es una materia, ¿no? Es un campo de conocimientos y prácticas. Y su objeto de estudio es las relaciones de los seres humanos consigo mismo y con la naturaleza. Si tomamos esa referencia, que ese es el objeto de estudio de la educación ambiental, sin duda que esto involucra al ser humano en lo general, ¿sí? Porque también con demasiada frecuencia se ha pensado de manera errónea que, y hay muchos discursos que incluso ustedes han escuchado tenemos que formar a las nuevas generaciones, ellas son el futuro, ¿no? ¿Y los adultos que nos avienten al mar o qué nosotros qué vamos a hacer? Eso yo se los digo mucho a mis estudiantes porque vean lo que conlleva esa afirmación, además de equivocada, ¿no? De equivocada. Yo tomo el concepto de educación para toda la vida. Nosotros nos educamos y aprendemos desde que nacemos hasta que cerramos la puerta. Y si también tomamos como referencia que toda actividad humana tiene un impacto con la naturaleza, pues sin duda que tenemos que tener elementos para tratar de modificar las formas de relacionarnos entre nosotros mismos y con la naturaleza. Pablo Meira utiliza un concepto que me gusta mucho que se llama paidoísmo ambiental, ¿no? Es decir, esa idea de que no, ahora formemos a las nuevas generaciones, ¿no? A los chiquitines, ¿no? Pero si se voltea el chiquitín y además con un argumento fuerte diciendo, ¿por qué quieres que yo resuelva
que ustedes cometieron. ¿Me explico? Vean. De hecho, se dice en algunos espacios, estamos haciendo más educación ambiental para aquellas personas que no han cometido, que no están teniendo problemas o que no han provocado problemas ambientales que para aquellos que los cometieron. ¿Sí? Entonces, no. En ese sentido, tenemos que una perspectiva donde hoy en día lo que se busca es generar procesos de educación ambiental dirigidos a todos los grupos sociales y más bien dirigidos al ser humano, ¿sí? Al ser humano. En ese sentido es lo que está planteando o se busca plantear en el campo de la educación ambiental. Hoy en día necesitamos muy buenos pedagogos, pero también comunicólogos, necesitamos educadores y educadores ambientales que estén en un museo, pero que también estén en una plaza pública, que trabajen en una oficina de gobierno, pero que, ¿sí me explico? Es decir, hoy en día, incluso para el ciudadano común, ¿cuál es el gran reto para nosotros? O uno de los grandes retos es precisamente que la educación ambiental salga de las escuelas, ¿no? Que la educación ambiental sea y esté vinculada más a los aspectos de la vida cotidiana de las personas. Que la educación ambiental sea motivo de charla en la mesa de casa, con la conversación con los amigos, porque se impulsó mucho desde la década de los 90 a que incorporar la dimensión ambiental en la escuela. Sin embargo, a lo largo de los años nos hemos dado cuenta que eso no ha tenido los resultados que se esperaban. Seguimos teniendo problemas y muchos de esos problemas se han agudizado. En ese sentido, pues creo que hoy en día tenemos que pensar la educación ambiental desde otras perspectivas, pero sobre todo es tratar de que salga de la escuela. La propuesta que tiene, y este fue un trabajo que hice con la doctora Sonia Rosales, la propuesta de la Secretaría de Educación Pública ahora fue mandar a las escuelas unas fichas, ¿no? 9 fichas. Y una de las fichas se llama Sumando acciones frente al cambio climático. Lo mismo que ha pasado, es decir, mandamos un tema, ¿no? Para que lo lleven a cabo, para que lo realicen, y cuando no tenemos la certeza, o más bien cuando no cuidamos ciertos aspectos que conviven en la escuela. Sabemos si la profesora o el profesor tiene un conocimiento sobre el tema, lo hemos formado para ello, ¿cómo le estamos exigiendo algo, ¿no? Cuando no hemos tenido procesos formativos de orientación, sobre todo formativos, frente a ese mismo tema. Y ahí es a donde nos hemos encontrado los grandes fracasos en relación con cómo estamos incorporando la dimensión ambiental o lo ambiental al interior de la escuela. Que es importante, sin duda, ¿eh? Eso lo juzgo imprescindible, pero tenemos que pensar sobre estrategias que no vuelvan a repetir los errores que ya hemos cometido, ¿sí? Y en ese sentido creo que es fundamental seguir pensando en cómo la educación ambiental puede estar en diferentes momentos y en diferentes circunstancias y situaciones de la vida de las personas. Creo que ahí tendremos mayores oportunidades. Muchas gracias, Miguel Ángel. Igual yo complemento lo que dicen Ramón y Miguel Ángel. Algo que me parece muy interesante es que también la educación ambiental de alguna forma ha estado descontextualizada, es decir, no sitúa el problema del cambio climático en donde yo estoy, es decir, en mi país, México, en mi comunidad rural o en mi ciudad o en la zona conurbada. Creo que eso también es muy importante tomar en cuenta porque también tiene que ver en cómo se comprende el fenómeno, que era lo que decíamos, ¿no? De esta imagen del oso polar, que me es ajena a mí porque yo ni siquiera conozco el dónde está ajá, ni dónde está ubicado el oso polar, ¿no? Y justo creo que es muy importante que esta educación ambiental esté contextualizada, o sea, contextualiza el fenómeno desde donde yo lo puedo abordar, es decir, desde mi vida cotidiana, como lo decía Miguel Ángel, que me parece sumamente importante, porque justo muchos de los errores que se han cometido al presentar este fenómeno es al verlo como algo que va a suceder en el futuro, ¿no? Y que eso también lleva a la inacción y también lleva a pensar justo no solo en la educación, como bien decían, de las personas o de las nuevas generaciones, que es un poco también lo que dice
el desarrollo sostenible, ¿no? Mantener los recursos, usar los recursos suficientes para dejar suficientes para las generaciones futuras, que me parece algo que es muy importante, porque justo al darle esa visión de futuro, siento que hace que el problema se vea como algo que va a suceder y no como algo que ya tendría que estar sucediendo. O sea, es decir, ya tendríamos que estar tomando acciones para combatirlo y justo como decía también Ramón, han pasado 10 años desde que se intentó hacer algo y no ha sucedido nada, ¿no? ¿Qué importancia tiene el cambiar la narrativa de cómo presentamos al fenómeno? Me parece algo muy importante que debe considerar la educación ambiental y justo verlo desde una visión de, como decían, desde Latinoamérica, ¿no? Porque también presentamos una visión occidental del fenómeno que también nos lleva a comprender el cambio climático de una manera distinta y creo que sí sería muy importante contextualizarlo desde donde estamos. Muy importante lo que dices, Daniela. O sea, contextualizar las problemáticas socioambientales es indispensable. O sea, no podemos como pretender que una persona entienda un huracán, el derretimiento de los glaciares, si en realidad nunca ni siquiera ha podido tal vez salir de su comunidad, salir de su espacio. Muchas veces hay ciertas razones socioculturales que no permiten a algunas personas como ver un poco más allá. Y a pesar de que la educación es un puente para esa transformación, para conocer y todo, se presentan muchísimas como complicaciones, ¿no? Entonces, como que sí es demasiado importante esto. Muchas gracias, Daniela. Solo complementando, tuvimos una exposición que hablaba sobre los desastres naturales y fue en Nayarit. Y pues en Nayarit el principal fenómeno que sucedía eran los huracanes, pero esta exposición tuvo distintas sedes y nos dimos cuenta que la gente que vivía en la Ciudad de México no entendía por qué, por ejemplo, un huracán se vinculaba, ni siquiera sabía por qué se hacía, pero menos por qué se vinculaba con el cambio climático. Decían, ¿por qué? Pues si es un huracán, ¿no? Aquí no sucede, no sé qué es eso. Y no se daban cuenta o no veían reflejado ese problema en que aquí, por ejemplo, cuando hay un huracán, a veces hay lluvias que hacen que se inunden las calles, ¿no? Como ese tipo de asociaciones a la gente le cuesta mucho trabajo y creo que es parte de lo que la educación ambiental tendría que hacer evidente, ¿no? De cómo se vincula este tipo de problemas con tu vida. Sí, exacto. Es muy Por ahí creo importante. que Ramón quería agregar algo, ¿cierto? Sí, nada más para complementar, efectivamente, bueno, nada más comentando un poco lo que decía Miguel Ángel, creo que ha sido el desacuerdo o el reclamo de Greta Thunberg, ¿no? De decir por qué dejaron a los jóvenes lo que ustedes hicieron mal, ¿no? Que es su reclamo es que ustedes que están ahorita en el poder tienen que dejar las condiciones necesarias para que mi generación, que es una niña de 16 años, pueda tener oportunidades, ¿no? Entonces creo que efectivamente se ha volcado mucho a decir que es que pues tenemos que hacer las cosas para que porque la generación que viene es la que va a componer todo, pues no, creo que no. Para que un niño de preescolar que ahorita le estés enseñando cuestiones y que no puedas ambientalizar mucho, ¿no? O ser como muy consciente, cuando ese niño de preescolar tenga la posibilidad económica o de poder, y la edad para hacer acciones como tal, pues va a pasar 20 años y de aquí a 20 años, por lo menos, ¿no? Las circunstancias ambientales muy probablemente sean no mejores, ¿no? Entonces, aguas con eso. Y algo que decía Daniela, hasta también di una conferencia sobre desastres naturales ahí en la UNAM, y decía yo, pues no son desastres naturales, son desastres sociales, ¿no? Porque realmente desastres naturales no existen, son fenómenos meteorológicos que pueden tener un impacto social dependiendo de cómo la sociedad, bien o mal, hizo las cosas, ¿no? Entonces, sí, tiene una repercusión en la vida de las personas, pero realmente los desastres naturales, pues no son naturales, son creados muchos por el ser humano, porque tienen un impacto sobre el ser humano por su mala organización, ¿no? Entonces, efectivamente hay que empezar a hacer esas relaciones y obviamente el contexto es súper importante, porque si la gente se ha casado con el tema de que el calentamiento global afecta la caza de los osos polares, ¿no? Dependiendo de dónde estés. Sin embargo, sí es muy importante, como dice
Paola, pues hay gente que ni siquiera ha ido al mar, ¿no? En su vida. Y bueno, pues que aumente el nivel del mar, a mí que me importa, ¿no? Vivo muy lejos de ahí, además ni lo conozco. Pues sí, aquí tenemos que hablar cómo el cambio climático está afectando en la vida de esas personas a cientos de kilómetros de la costa, ¿no? Pero cómo va a tener una repercusión, porque obviamente no es un efecto, sino hay una cantidad de efectos alrededor de las personas derivado del calentamiento global y del cambio climático. Okay. Muchas gracias, qué interesante. Yo particularmente me siento como muy a gusto con esta conversación, pese a que estamos tratando temas delicados y vamos cada vez poniendo sobre la mesa que faltan muchas cosas que hacer desde el gobierno, desde la academia, desde la educación, pero también el tiempo siempre es un recurso limitante, ¿no? Y los del MIDE saben eso, que hay que tomar decisiones, hay que ser muy eficientes. Ya esta primera parte de nuestro conversatorio ya va a acabar, porque ahora vamos a darle el paso a las preguntas del público. También antes era algo rico, ¿no? Cuando hacíamos actividades presenciales, pues la gente podía preguntar directamente, podía interactuar, pero pues ahora estamos aquí compilando las preguntas de Facebook y algo fundamental que me hizo recordar cómo a veces uno también dentro de la academia, dentro de la educación ambiental o dentro de cualquier campo, a veces va como hablando de forma muy natural, ¿no? Porque los conceptos ya los tiene muy claros. Pero justo alguien preguntaba, bueno, han hablado durante todo el conversatorio de que no es lo mismo cambio climático y calentamiento global. ¿Alguien podría compartirme cuál es la pequeña gran diferencia? Entonces, ahí invito a que alguien brevemente nos dé una definición para pasar a otras preguntas que tenemos. No sé si alguien, Miguel Ángel, Daniela, Ramón. Muy bien. ¿Se anima? No, yo no soy un experto en cambio climático, sin embargo, tuve que encontrar lo que vimos en las representaciones sociales fue precisamente eso. Y lo que se dice del cambio climático, que son esas alteraciones, pero que van a lo largo de eras geológicas. Es decir, este es un proceso mucho más que el cambio climático tiene una temporalidad mayor. Y el calentamiento global es una manifestación del cambio climático. Ahí es a donde he encontrado yo la diferencia en relación con ello. Por eso es el equívoco de no tomarlos como sinónimos. El calentamiento global es una manifestación, no es el problema. ¿Sí? Bien, Ramón, adelante. Bueno, yo tuve la oportunidad de platicarlo, de discutirlo, de hecho en una mesa de trabajo con el doctor Carlos Gay, que es eminente en el cambio climático precisamente y calentamiento global, y yo ponía esa perspectiva, que para mí es un punto de vista muy personal, debemos hablar, o se tendría que estar hablando de calentamiento global, porque lo que estamos haciendo con la emisión de gases de efecto invernadero y demás es calentar el planeta, calentar la atmósfera, y este calentamiento de la atmósfera es que está provocando en sí cambios en la frecuencia y en la intensidad de los fenómenos meteorológicos, está haciendo la afectación del movimiento de las masas de aire y de agua marina, que conlleva precisamente al cambio climático de las regiones. Eso tendría que pasar mucho tiempo para decir realmente cómo está afectando, si cambió el clima en una localidad o no. Tiene que pasar por lo menos 30 años para que se pueda determinar como tal, pero el calentamiento de la masa de aire, de la atmósfera del planeta, que es lo que estamos provocando con nuestras actividades humanas, o ese sobrecalentamiento, es lo que está llevando al cambio climático. Para mí no es lo mismo. Por eso esta conversación la tuve con el doctor Carlos Gay, pero me decía, ya que que la convención internacional se denomina cambio climático a los efectos del ser humano sobre la atmósfera o sobre este aumento de temperatura. Y que calentamiento global, pues puede ser el fenómeno natural que llaman el efecto invernadero, por ejemplo, ¿no? Entonces, que lo estaban diferenciando, lo estaban, digamos, destinando a decir cambio climático para hablar del impacto del calentamiento del planeta o sobrecalentamiento del planeta por las actividades humanas. Fue lo que él explicó. Yo seguía defendiendo que, pues no, que tenemos que hablar de calentamiento global para entender también la dinámica marina y atmosférica, porque es lo que conlleva a todo lo demás, pero decía que no, que había que separarlos y que por convención internacional se manejaba como cambio climático. Pues, muchas gracias por la aclaración, Ramón. Vamos a pasar a la pregunta 2, Pau, porfa. Claro. Bueno, aquí nos hacen un comentario. Dicen que muy interesante la charla, que muchas gracias. Dice, lo que entiendo hasta ahora es que los medios de comunicación y el gobierno han distorsionado la información con relación al cambio climático.
llevándola al plano general, global y a futuro, y no tanto a las consecuencias locales de nuestro día a día y que están ocurriendo en este momento. ¿Creen que hace falta cambiar eso? ¿Creen que hay que comunicar la prevención y mitigación del cambio climático? ¿O es más importante enfocarse en la adaptación de sus efectos? Finalmente, ¿cuál es el papel de las instituciones gubernamentales, federales, estatales y municipales? Y muchas gracias. Si Ese es quieren, un examen de candidatura, un examen de tesis de titulación, algo así. Pero nada más agrego, no estamos todos obligados a responder la misma pregunta. Quien se sienta más cómodo, quien tenga algo muy puntual que decir, para que vayamos dándole como más fluidez. Creo que ahí, Daniela, ¿habías levantado la mano? Sí. Sí, Perdón. me parecen muy interesantes las preguntas que realizaron. La primera sobre los medios de comunicación, si están distorsionando la información. Puede que no lo hagan intencionalmente, puede que ellos mismos tampoco tengan una comprensión del real del fenómeno y comuniquen lo que pueden y que justo ahí se generen estos problemas comunicativos en donde hay percepción, por ejemplo, se sabe también que hay una percepción negativa del mismo efecto invernadero, aunque es un proceso completamente natural, justo porque hay una distorsión en la forma en la que se aborda el problema, que yo siento que de alguna forma no necesariamente es como voluntaria, sino un poco a veces por la misma sacar la nota no lo logran hacer de la forma correcta o no buscan las fuentes adecuadas. Y algo que me parece muy interesante sobre las narrativas de adaptación, mitigación, que justo la historia climática del planeta pues es muy larga, ¿no? Pero desde que se empieza a abordar el fenómeno, justo los primeros, me acuerdo, las primeras cumbres mundiales decían como tenemos que frenar el cambio climático y poco a poco se fueron adaptando a, justo pasaron estos 10 años donde no sucedió nada y entonces es como ahora nos tenemos que adaptar y tratar de mitigar el fenómeno, que también cambian un poco la narrativa de cómo se presenta este mismo fenómeno. Y en cuanto a los gobiernos, creo que también hay una parte que me parece muy importante señalar, la de los negacionistas, ¿no? Que también son las empresas y el sector económico el que tampoco quiere que hablemos del cambio climático. ¿Por qué? Porque los afecta directamente. Es decir, para poder hacer realmente algo que impacte en el cambio climático, tendríamos que empezar por ahí, ¿no? Por la industria, que genera la mayor cantidad de gases de efecto invernadero, y no solo la industria de los hidrocarburos, sino también la industria de los alimentos, entre otras, que también se encargan de contribuir a este fenómeno, que justo también está ahí el sesgo. Pero algo que me parece importante es que hoy, por ejemplo, en los discursos políticos ya se aborda este problema, es decir, Biden ya lo tocó en su discurso y eso también cambia la narrativa de cómo se puede abordar el fenómeno, ya que ya se está habiendo como una cierta apertura de también los políticos, porque también, como decimos, pues para poder lograr el cambio tenemos que hacerlo en conjunto, no podemos hacerlo solas y solos. Entonces creo que es muy importante que también ya se empiece a tocar el tema en los discursos políticos, que es algo que sucede hoy en 2020 y no antes, que eso me parece muy interesante. Gracias, Daniela. ¿Alguien quiere agregar algo? Sí. Dale. Este artículo que está publicado en la revista de investigación educativa fue producto del análisis del Programa de Acción Climática de la Ciudad de México. Y lo hicimos a través de el abordaje conceptual del análisis del discurso. Es decir, ¿qué se dice en los documentos? Y en realidad, ¿qué hay en esas líneas? ¿Qué representan esas líneas? Y cómo lo traduce también la población o cómo se traduce en acciones concretas con respecto a las actividades que llevan a cabo. Lo que nos dimos cuenta, la doctora Sonia Rosales y yo, es que existen muchas referencias sobre el tema del cambio climático y hay programas, hay enunciaciones por parte de políticos, por parte de autoridades, por parte de funcionarios. Sin embargo, cuando se instrumentan las cosas, esos programas tienden a ser aspectos maquillísticos, ¿no? Sí. En relación con el tema, ¿no?
o sea, para el cambio, para los aspectos en la ciudad, ¿no? De cómo se abordaría el cambio climático. Entonces tendría que ver con más contenedores para la basura, hacer una ciclovía verde, como ese tipo de propuestas en las que se reduce sobre lo del cambio climático. Y es ahí donde tenemos uno de los mayores problemas. No creo que haya, con relación a la pregunta que nos hicieron, no creo que haya una estrategia única para abordar el cambio climático. Debe haber una diversidad de estrategias para ello. Acabo de dictaminar, bueno, me enviaron para dictaminar un artículo de la universidad, una universidad del norte, donde lo que analizan es la percepción que tienen los jóvenes en la ciudad de Cardel, Veracruz, con respecto al cambio climático. ¿Mm? Cardel, que es una de las entidades que por lo menos cada año le van a llegar 4 huracanes. Y ellos saben que se van a inundar por esos efectos. Y lo que me llamó la atención dentro de la investigación fue la referencia de los estudiantes, porque eran jóvenes de bachilleratos. Y lo que ellos advertían es, no somos tomados en cuenta por los programas de prevención por parte del gobierno, ni local ni estatal. Entonces, eso me hace pensar con respecto a la pregunta, más bien hizo pensar, bueno, pues debe haber una diversidad de estrategias. Si la pregunta es, ¿qué se debe hacer? Pues tomar en cuenta los diferentes grupos y sectores que están directamente vinculados con el problema y que ellos están en los aspectos geográficos donde tienen mayor elementos de vulnerabilidad. Yo creo que sería un aspecto fundamental, porque para nosotros, efectivamente, si nos lo dicen a alguien que está en el centro de la ciudad, pues poca referencia tiene para ello, ¿no? Esto también me hizo pensar en una investigación, una tesis doctoral de una estudiante de la Universidad de la Ciudad de México. Ella trabajaba los aspectos sociológicos y fue a la ciudad de Tlacotalpan. ¿Qué es Tlacotalpan? Una ciudad que tiene al lado contiguo el río y que sabe que se va a inundar. Cuando crezca el río. Ella llegó y les preguntaba a los pobladores, dice, ¿qué opinas de la inundación? Y la gente se le quedaba, ¿cuál inundación? ¿No? Sí, el agua les llegaba en la planta de los pies, los tobillos o algo así. No, inundación. Y llega, ¿qué opina usted de la inundación? Y las personas no tenían como referente. No, inundación la del 59, cuando para ellos una inundación, ¿no? Que ya después es cuando sube el nivel del agua, 1,5 metros, ¿sí? Entonces, no vayamos con nuestro referente urbano a ir a preguntarle a una persona que vive en ese lugar. Y me hizo pensar lo que Daniela decía también sobre los huracanes en Nayarit, ¿no? Sobre ello, mejor pregúntales qué es para ellos una inundación. Y creo que sin duda podremos tener mayores elementos de referencia para hacer una actividad pedagógica orientada a tratar de que se piense sobre el tema. Muchas gracias, Miguel Ángel. Justo ahí la importancia de las estrategias contextualizadas, ¿no? El sector, la problemática, la forma de abordaje, desde dónde se piensa, ¿no? Desde dónde se está mirando el problema, la forma de resolverlo. Aquí tenemos una pregunta de Aarón Corona, que yo creo que a los tres les va a gustar, pero dice, muchas gracias por compartir tanto conocimiento. Me gustaría preguntar, ¿cómo lidian los divulgadores, los periodistas de la ciencia con censura, si es que esta existe, en esta censura impuesta para transmitir un mensaje de forma objetiva? Y por otra parte, ¿cómo cambiar el pensamiento inculcado mediante publicidad amarillista por medio de la educación ambiental? Bastante compleja la pregunta. Ramón, te vi muy animado. No. Hoy en día tenemos acceso a la información, ¿no? Creo que cada vez hay mucho mayor cantidad de información y más asequible. Sin embargo, tenemos que ser también mucho más cuidadosos en saber qué es lo que estamos leyendo, qué es lo que estamos consultando, qué hay detrás de esa información, para saber pues, hacia dónde decanta la balanza. Cuando los divulgadores de la ciencia, los periodistas, hacen falta en materia ambiental, hay veces que gente que se dedica a hacer notas ambientales no tiene esa línea de trabajo, ¿no? Y de conocimientos, y de repente toman
de donde encontraron alguna información que les llamó la atención, y ahí salen las entrevistas o las investigaciones, y se pone a divulgar la información y empiezas a tener como que muchos puntos de vista distintos cuando, por la falta de seriedad a lo mejor en las fuentes de información. De repente la gente se va más sobre lo que leyó en las redes sociales que lo que dice un artículo indexado, por ejemplo, ¿no? Entonces es cuando, hoy digo, el tema de COVID hoy en día, la gente que estamos toda la gente que usamos las redes sociales, nos convertimos de repente en abogados, en médicos, en políticos, en ingenieros, mecánico eléctricos, de todo, ¿no? Todo uno que se siente con la facultad de opinar. Claro, todos tenemos la oportunidad y el deber, si queremos, de expresarnos, pero también pues, no dar información falsa, ¿no? Simplemente porque yo lo leí en una red social que quién sabe quién publicó y sin ningún tipo de fundamento. Creo que de pronto ahí viene la cuestión del teléfono descompuesto. Nada más para retomar un poquito la pregunta anterior y no se me vaya el hilo, creo que un comentario que hizo Miguel Ángel al principio sobre también que la educación ambiental no tiene que generar esperanza, ¿no? O evitar la desesperanza y el catastrofismo nada más. Y comentando lo que decía Daniel en su intervención anterior, precisamente dentro de la comunicación tenemos que ser también asertivos en el decir, ok, sí hay que dar la información digna, pero también tenemos que dar qué es lo que podemos hacer, ¿no? Y ahí involucra mucho la cuestión de la adaptabilidad al cambio climático. Si bien tenemos que ser resilientes y tenemos que adaptarnos al cambio climático como un fenómeno que está sucediendo que no va a parar, aunque tengamos todas las emisiones de gases de efecto invernadero en este momento, es un efecto que es a largo plazo y que por lo pronto para los próximos 50 años podría tener un efecto así como va. Una tendencia que no hay, pues es una bola de nieve que dejamos crecer y que no hay forma de pararla. Tenemos que aprender a vivir con esa bola de nieve y que ese impacto que tenga sobre nuestras vidas sea el menor. Esto es lo que tenemos que ir trabajando. Y es en lo que parte de la divulgación de la ciencia y los comunicadores de la ciencia y los comunicadores en educación ambiental, tenemos que ir profesionalizando, tenemos que ir dando nuestra información para tratar de que en conjunto la sociedad vayamos viendo, tener ese entendimiento para adaptarnos a ello. Sí, claro, tomando obviamente el contexto de a quién estamos dirigiendo, quién es nuestro público y cómo lo podemos aterrizar dependiendo las características de a dónde se está divulgando, ¿no? Entonces, tenemos que no ser catastrofistas, tenemos que ser sí objetivos, lo más que se pueda, y tenemos que sobre todo dar una esperanza que juntos podemos hacerlo, cada quien, responsabilidades diferenciadas, pero que todos en conjunto. Muchas gracias, Ramón. Bueno, pues rápidamente vamos a pasar a una última pregunta del público y ya finalizamos con esta parte. Nos preguntan, ¿qué aprendizajes o errores observaron a partir de las experiencias de la década para la educación, para el desarrollo sustentable, que fue en 2005-2014? Perdón, ahí lo voy a agregar con esta última pregunta, esa era la penúltima, pero esta ya de la sección del público, y me recordó a mí alguna vez, yo intenté, ya en anécdota personal, entrar al MIDE como, ¿cómo le llaman? Mediadores, me parece, ¿no? Los que dan las visitas guiadas y las actividades, y me preguntaban a mí cuál es la relación entre las lombrices y la economía, ¿no? O sea, de cómo podía yo vincularlos en una visita, me preguntaban eso, y ahorita que hay una pregunta de María Tehuis Ayala, me hizo reflexionar acerca de eso, ¿no? Porque ella pregunta, ¿qué tanto puede aportar algo tan específico como la lombricultura en el cambio climático? ¿Y en qué porcentaje podría aplicarse para que esta actividad produzca mejoras ambientales en una alcaldía en la Ciudad de México? Por ejemplo, Iztapalapa. Sé que es una pregunta muy específica, pero la reflexión que nos puede dejar me parece bastante interesante. Entonces ahí dejamos estas dos últimas preguntas del público para pasar a la tercera y última sección de este conversatorio. Si quieren, respondo brevemente y que Ramón me complemente porque él tal vez tenga más conocimiento. Pero un poco la razón de la pregunta que tú mencionabas es justo porque lo que abordamos en el MIDE es que todo es un sistema que se complementa, ¿no? Y en el caso de la lombriz, pues justo generan un proceso que le da fertilidad al suelo, ellos al comer, generan sus heces que se hace como una especie de humus, que es lo que le da como fertilidad a la tierra y que permite justo que muchos procesos de
suelo ocurran, que eso es sumamente importante para justo poder de alguna forma no solo combatir el cambio climático, que justo pienso que en esa parte Ramón me podrá ayudar a complementar. Te pasaron la estafeta. Sí. Ramón no estaba preparado, pero ahora va a comer. Ok, pues es que uno de los grandes secuestradores de dióxido de carbono de la atmósfera es el suelo. Tanto el mar como el suelo son los que realmente secuestran la mayor cantidad de dióxido de carbono, lo mantienen en el suelo transformado, ¿no? Y las liberaciones que se hacen, ¿no? La degradación del suelo también libera una gran cantidad de dióxido de carbono, metano y otros gases, óxidos nitrosos a la atmósfera. Entonces, en la medida en que preservemos mejor los suelos, vamos a estar haciendo acciones de mitigación contra el cambio climático, porque estamos haciendo que estas grandes estructuras naturales sigan manteniendo y sigan absorbiendo el dióxido de carbono. De repente es una situación que no se entiende mucho, pero es súper importante. De hecho, dentro de los límites límites planetarios, el suelo es uno de los componentes que se tiene que trabajar muchísimo y de conservación cuando incorpora precisamente la agricultura local o la agricultura sostenible o la agroforestería, por ejemplo, donde con la intención de preservar los suelos, evitar las degradaciones, combatir la desertificación y con ello combatir el cambio climático. O sea, todo está correlacionado a nuestro planeta. Lo padre de esto es que todo está unido. Entonces, pero sí, hay una relación que puedes, literalmente, como cuando se decía, apaga la luz porque Tabasco se inunda, conserva el suelo para que entonces no haya cambio climático. Sí se puede hacer una relación, ¿no? Es como el efecto mariposa, ¿no? Aquella película que salió hace varios años que hablaba de eso. No sabes el efecto que puede tener el aleteo de una mariposa en Xochimilco, ¿no? En otra parte del mundo. Y retomando, pero nada más la pregunta de Ana Claudia Nepote, si alguien quisiera agregar algo de qué aprendizajes o errores observaron a partir de las experiencias en la década para la educación, para el desarrollo sustentable 2005-2014. No sé si alguien tenga algún comentario. Este fue un gran debate que se dio dentro del campo de la educación ambiental y fue una pretensión más bien de organismos internacionales por tratar de hacer una modificación con respecto a la política del desarrollo sustentable o sostenible a nivel internacional. Tuvo una penetración, sí, pero la gran fortuna fue que en México y en el campo de la educación ambiental, hoy en día ya casi no volvemos a hablar sobre una educación para el desarrollo sustentable. A lo que se ha llegado es hablar de educación ambiental para la sustentabilidad, que es otra cosa distinta, ¿sí? En ese sentido, se dio también el debate desde sus inicios por los argumentos que esgrimían. Decían, es que la educación ambiental para el desarrollo sostenible va a tomar en cuenta aspectos como la pobreza, como la degradación. Cuando decíamos, oigan, en América Latina esos han sido parte constitutiva, ¿no? Desde el inicio. Desde el inicio. Entonces, ¿cómo viene a decir que ahora con eso? Entonces, digo, eso, ¿qué aprendizaje? Pues, más bien fue, yo lo que podría recuperar de ello es que las educadoras y educadores ambientales, muchos de ellos no nos dejamos o no se dejaron seducir por esa propuesta internacional y hoy en día siguen haciendo los trabajos o llevan a cabo las actividades que a lo largo de tantas décadas han desarrollado y que será importante seguir promoviendo en términos de la educación para un desarrollo sustentable. Esto lo vinculaba también con nuestra pregunta anterior cuando decía, bueno, ¿qué hacemos desde el punto de vista de formación cuando tenemos una información amarillista? O sea, en términos de todo esto. Hoy en día tenemos una cantidad importante de personas en este país tiene acceso a las redes sociales donde hemos encontrado la mayor cantidad de información. Sin embargo, platicando con expertos en comunicación, dicen, sí, pero también debe haber una responsabilidad social, una responsabilidad personal para que esa información sea analizada y nosotros también como docentes, como divulgadores, la podamos transmitir, ¿eh? Ojo, no es solamente que ya me llegó algo de información y esto lo tomo como un hecho.
precisamente por lo que les decía, de que muchas de las personas actúan en función del sentido que le dan a esa información. Vean ahí el aspecto de vinculación directa con una actividad que puede ser errónea como la que Ramón nos enseñaba. Cuando analizamos el programa de acción climática, ¿a dónde se reducía la problemática? Ahorra el agua, apaga la luz y utiliza fuentes renovables de energía, ¿no? Y vean también la pretensión en el discurso. ¿Quién es el culpable? El sujeto. Pero no el sistema, pero no las transnacionales, pero, ¿no? Pues, me explico. En ese sentido, ese es lo que encontramos también en algunos de los hallazgos. De ahí que ¿cómo, para responder a la pregunta concreta que nos hacían, ¿cómo podemos hacer esto? Con procesos de formación. ¿Sí? Alguna vez le preguntaron a Edgar González, ¿todos podemos ser educadores ambientales? Pues sí podríamos, si es nuestra intención, nuestro interés, pero nos tenemos que formar también. ¿Sí? Y eso implica una responsabilidad para nosotros, una responsabilidad social, ciudadana, personal. ¿Con qué? Pues con nuestro momento histórico, ¿sí? Con el momento en que estamos conviviendo y con el momento en que queremos producir y dejar algo, sobre todo, ¿no? Nuevas alternativas y no dar las mismas respuestas a los problemas que nos han venido por décadas. Sí. Bueno, justamente lo que dices se conecta con nuestra siguiente sección, que es pregunta sorpresa. Pueden dar un traguito o algo para sentirse más seguros, más de confianza. Eso no se los habíamos compartido, pero ¿No? Sí, entonces son preguntas sorpresa que, bueno, se generaron y que la verdad estamos ansiosos de que nos puedan responder, porque de lo que hablan, hoy en día, pues estamos enfrentando con esto de la pandemia problemáticas súper complejas, más complejas de las que estábamos acostumbrados antes. Y ahí hay una específicamente que se ha visualizado debido a esto, y es esa desigualdad en la que están pasando distintos, no sé, estudiantes, ya sea de primaria, secundaria, educación superior, posgrados, etcétera, al no tener una tablet, no tener un celular, no tener un dispositivo de cómo conectarse a su clase. Muchas personas, muchos estudiantes han tenido que desertar, ya sea de sus carreras, de su primaria, de cualquier grado académico que estén cursando, y es triste, ¿no? Es triste como ver cómo está pasando todo esto, porque uno quisiera hacer algo, ¿no? Pero entonces, ¿cuáles son esos desafíos que tiene la educación ambiental ahorita, en esta época de la digitalización de la educación a causa de este confinamiento? Me gustaría saber qué opinan. Y yo ahí nada más lo complementaría, incluso con todos los estudios, todas las investigaciones que se han hecho de la importancia del conocimiento experiencial, ¿no? De ser vivencial, que la educación ambiental es eso, las emociones, los sentimientos, no solo transmitir información, cómo abordarla ante esta situación que no sabemos cuándo vaya a pasar, ¿no? Cómo vaya a seguirse manejando. Entonces esa fue nuestra pregunta sorpresa con la que cerramos. Bueno, a ver, yo creo que en la forma que lo plantean y tomando como referencia el estado del conocimiento de la educación ambiental 2002-2012, donde se manifestó que las educadoras y educadores ambientales en este país poco estábamos vinculados a lo digital. ¿Sí? Las actividades que mayormente hacíamos eran presenciales. Cuando se analizaban los cursos, seminarios, eventos, todo, el aspecto remoto era casi nulo, 0% casi, ¿no? Todo iba a la presencialidad. Esto, por supuesto, que hoy en día nos ha trastocado a todas y a todos nosotros. Precisamente porque lo que la educación ambiental conlleva, el estar con el otro, el ver el sentirlo, el tener las emociones, ¿no? Para no solamente estar en lo cognitivo. Si estamos pensando en una educación ambiental integral, tiene que ver y está vinculada a las emociones,
¿no? Está vinculado a los sentimientos, a la afectividad también, ¿no? Y por supuesto, sí, a la información, a los conocimientos, a todo lo que se desarrolle. Yo creo que el gran reto precisamente es cómo nosotros ahora llevamos a cabo procesos pedagógicos orientados a la educación ambiental a través de esta virtualidad, que para muchos, ¿sí? Para muchos, para muchas, es algo lejano, ¿sí? Porque la educación ambiental no nació en las computadoras, nació en los procesos de vinculación de las personas con las áreas naturales protegidas, con sus derechos de defender su tierra, con los derechos de tratar de buscar solucionar un problema local, ¿no? La educación ambiental nace en América Latina y en México particularmente en el ámbito de lo no formal, es decir, en todos esos espacios. Entonces eso tiene una impronta para nosotros. Y hoy en día estar confinados y tener que llevar a cabo procesos pedagógicos de formación de educadoras ambientales, imagínense el gran reto que lleva a eso, ¿no? Porque es un contrasentido pedagógico, estar con una persona 3 horas frente a la pantalla. Entonces, ahí está un gran desafío para nosotros y para todas y todos en lo general. Para los educadores en lo general, pero para las educadoras y educadores ambientales en lo particular. Y ese va a ser nuestro gran reto. ¿Cómo podemos dinamizar y llevar a cabo este tipo de procesos educativos a través de estas plataformas? Ramón, me parece que ahí... Bueno, sí ha sido problemático para la educación formal, me parece, ¿no? Yo tengo a mi hijo de 9 de la mañana a 2:30 de la tarde pegado a la computadora en clases, aunque pues ya son esas generaciones que terminan las clases y sigue pegado a la computadora ya por manera de diversión, otras tantas horas, ¿no? Entonces, ya son estilos de vida distintos. Pero también, desde el punto de vista de la educación ambiental no formal, creo que es una oportunidad, porque podemos aprovechar precisamente ahorita que la gente está confinada, que está aburrida, transmitir información de calidad, ¿no? Transmitir información que dices, mira, eso te puede servir para hacer conciencia sobre un tópico. Ahorita en el chat de aquí del grupo estábamos viendo que se recomendaban un par de documentales. Los dos creo que están en Netflix, pero hay una gran cantidad de información ya hospedada tanto en YouTube como en diferentes plataformas, que podemos aprovechar para hacer las recomendaciones y ir sensibilizando a la gente desde el punto de vista no académico, desde el punto de vista no formal, sobre las problemáticas ambientales en las que estamos viendo, y hay muchísimas también sobre el cambio climático, ¿no? De hecho, es interesante porque está el famoso video, plática, charla PowerPoint de Al Gore, ¿no? Sobre el cambio climático, y hay una contrapropuesta contra este propio video, que si uno analiza, hay incluso ya debates sobre lo mismo en las propias redes, de quiénes son los que financiaron ese contravideo para pegarle y hacer este contradiscurso desde las partes de los financiantes petroleros en contra de estas acciones, ¿no? Entonces, creo que también es una oportunidad desde el punto de vista de empezar a influir en las personas y hacer que la gente empiece a informarse de una manera un poco distinta, ¿no? Si bien estábamos acostumbrados, y yo muchísimo, de dar los cursos presenciales y tener la interacción con las personas, pero creo que también podemos aprovecharlo y empezar a mandar, a compartir información, a hacer recomendaciones y abrir por otros campos, ¿no? Digo, si estamos aquí en casa, lo que sí es que algo también hay que ser un poco reflexivos. Nuestro consumo excesivo de energía eléctrica está provocando también del internet, incluso, ¿no? O sea, voy a pensar, ¿no? Los dilemas. Pero vamos a pasar nada más con Daniela, si quiere hacer un cierre final, bueno, responde a esta pregunta. Van a decir que tenemos muchas últimas partes en este conversatorio, pero ahora sí lo que sigue es la última parte, que es algo que denominamos actividad cultural. Entonces, te doy la palabra, Daniela, y pasamos ahora sí a lo último, mezcaleando. Gracias. Brevemente, igual justo pienso que hay muchos retos en la educación ambiental, justo porque el tenernos en las pantallas pues también nos aleja de
de la naturaleza o nos está perdiendo este vínculo con lo que está afuera porque tenemos que permanecer en casa, pero también creo que es una oportunidad justo utilizando la pandemia como un pretexto de explicar este tipo de fenómenos, es decir, la pandemia también tiene una causa social que repercute también o es consecuencia misma del cambio climático o en el futuro va a haber muchas otras pandemias a causa de este fenómeno y creo que también es una oportunidad de aprovechar justo este espacio para generar esa reflexión a través de manera virtual en las personas y también en el sentimiento de añoranza, ¿no? De qué extrañas hacer ahorita que no puedes salir de casa y justo que lo reflexionen o lo vinculen en torno a lo que quisieran hacer en cuanto a educación ambiental, es decir, como estos procesos que usualmente se hacían en los talleres o en las clases presenciales, que era mucho más fácil de probar, que justo los invite a reflexionar qué les gustaría hacer cuando puedan salir de casa. Muchas gracias por esta reflexión, Daniela. Y esto último, en Trazos somos muy creativos y entonces decíamos, ¿cómo podemos hacer un espacio de diálogo crítico, de interacción, más allá de lo académico? Y también mostrar esta otra parte, ¿no? Invitamos a muchos científicos, pero también a consultores ambientales, a personas que están en asociaciones civiles como Ramón, Daniela, que está en museo privado de divulgación de la ciencia. Y esta última actividad, ahora sí con la que cerramos este evento, le denominamos actividad cultural. Entonces decimos, ¿qué otras cosas hacen los invitados que tenemos en nuestros conversatorios? ¿No tienen alguna habilidad académica? Compartiéndoles un poquito en otros conversatorios. Hay gente que ha tocado la guitarra, gente que ha cantado, gente que ha querido bailar, digo, en la virtualidad, pero que se ha animado a hacer eso. Entonces, no sé si ustedes, alguno, no están obligados a que sean los tres, pero si alguien quisiera compartirnos alguna habilidad, alguna anécdota que no tenga que ver necesariamente con algo científico, entonces lo agradeceríamos muchísimo. No, en lo particular, yo creo que los aspectos de la música, tocar un instrumento, lamento que no lo tenga, porque me parece que es algo fundamental para a todas las personas, pero máximo para los educadores. Recuerdo a mi profesora de Derecho Positivo Mexicano de la preparatoria que decía, wow, si ustedes van a ser licenciados, deben tocar un instrumento musical. Y yo decía, señora, no sé por qué no está diciendo eso, ¿no? Hoy en día, y entrando al campo de la educación ambiental, me di cuenta de la importancia de lo que esa profesora me decía en ese entonces, ¿no? Y lo académico es importante, la parte cognitiva. Sin embargo, también la sensibilidad la puedes despertar a través de la música, del baile, de las cosas, ¿no? A mí lo que me gusta es cocinar. Wow. ¿Alguna receta que nos quiera compartir? Nogada, o algo que nos quiera contar. Porque la combinación de sabores y la gran riqueza que tenemos en términos culinarios en México simplemente es impresionante. Y bueno, no tengo mucho tiempo tampoco, pero sí me gusta eso. Es decir, tener la oportunidad de poder hacer algo para que tú lo disfrutes. ¿Sí? Para que tú lo disfrutes. Y lo disfrutes con las personas que están contigo, ¿no? En ese sentido. Porque lamento mucho que en ocasiones luego los aspectos de la comida que es para una conversación están en otro lugar, ¿no? O está la atención en otro lugar y no. Y creo que el aspecto del alimento de la comida puede ser algo que nos haga confluir. Eso. Muchísimas gracias. Por un momento pensé que Ramón se había asustado y ya no había querido compartir y había desaparecido de la pantalla. Pero no. Pero Daniela o Ramón, alguien que ya algo para cerrar. No, se me estaba acabando la batería, tuve que correr por el cargador. Perdón, sí, bueno, desafortunadamente yo tampoco tengo ninguna habilidad instrumental, desafortunadamente. Pero el comentario que hizo Miguel Ángel también me recordó, como había comentado que si no también pueden ser anécdotas, me vino a recordar una anécdota precisamente. Uno de los maestros que más recordamos, mi grupo de amigos que todavía conservo de la prepa, es un profesor que nos dio historia y que era muy histriónico para dar la clase, ¿no? Entonces, todo el mundo se acuerda mucho de la parte de sus clases
si bien era un historiador y sabía mucho, pero la forma en que representaba y que impartía las clases y que compartía la información al grupo fue lo que realmente nos dejó marcados, ¿no? Entonces, tocando un poquito esa cuestión de las anécdotas de que, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Es que si tú, al momento de expresar o comunicar algo, lo haces de tal manera que divierta, que haga que la gente se entretenga, pero no por como seas un payaso, ¿no? Sino porque realmente le pongas ese corazón, ese ánimo, ¿no? Entonces, dejas una huella en las personas y las dejas marcadas. Y eso es un detonante para que se acuerden de lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, como anécdota, creo que es súper también sensible en que tengamos que, pues, literalmente, transformarnos, comunicar las cosas para dejar esa impronta en las personas, ¿no? Entonces, me acordó esa anécdota de la prepa porque igual yo lo viví de una manera distinta, pero me vino a la mente ahorita lo que comentó Miguel. Ok, completamente de bueno, acuerdo. No alejar las emociones, abrazarlas, ¿no? Hacerlas parte de nosotros y hacerlas explícitas en lo que comunicamos. Daniela, si quieres ahí. Yo tampoco cuento con una habilidad artística. Seguramente sí, pero no. No les dé pena, por favor. Lo único que sé hacer o que me gusta como pasatiempo es inventar canciones muy cortas que le canto a mi perro. Wow, a ver, un Pero es algo fragmentito. que hago como muy de a veces, pero es algo que me parece muy divertido porque justo nunca me sé las canciones como van, entonces siempre termino componiendo yo mis propias canciones, que es algo que me gusta hacer. Y lo que decía Ramón, ¿no? El contar historias creo que también es algo que me gusta mucho. Contar historias creo que es también una de mis habilidades artísticas que podría destacar. Muy bien, muy bien. Pues esperamos que muy pronto podamos conocernos en persona para disfrutar de los platillos de Miguel Ángel, que Ramón nos cuente a través de las emociones, la sensibilidad, alguna historia y que también tú, Daniela, nos compartas alguna anécdota, ¿no? Y veamos tus habilidades en acción. Pues muchas gracias. Lamentablemente tenemos que terminar la actividad, particularmente y a nombre de Trazos, queremos agradecerles muchísimo a nuestros 3 ponentes de lujo, las visiones tan contrastantes, al final también tan convergentes y tan enriquecedoras sobre este tema tan importante que es la educación ambiental frente al cambio climático. Pau, te doy la palabra por si quieres decir algo más para cerrar. Sí, agradecemos muchísimo a Miguel Ángel, Ramón, Daniela. Creemos que este es un espacio justamente que innova porque estamos sentándonos de una manera más horizontal, desarrollando un pensamiento crítico en nuestros, los que nos están viendo en las redes sociales, y queremos eso, principalmente impactar a la sociedad. Queremos que ellos se vayan con la información real del ámbito tanto académico como de asociaciones civiles, gubernamental. Entonces, nosotros queremos como manejar esa interdisciplina que también es muy característica de la educación ambiental, y queremos principalmente eso, como que más personas se contagien de este espíritu que todos nosotros tenemos y cuidemos el ambiente, procuremos la sostenibilidad en América Latina. De verdad que ha sido todo un honor para nosotros poder estar con ustedes aquí. Esperamos pronto verlos. No sé si quieran decir algo para cerrar. Bienvenidos. Agradecer la invitación, Paola, Enrique, Laura, y bueno, el haber compartido el espacio con Daniel y Ramón. Y sobre todo que las personas que nos escucharon tengan una visión de lo que creemos nosotros, y eso que pueda ser compartido, o tal vez que sea un disenso incluso con los demás. Eso nos permitiría entablar diálogos, discursos, encuentros y desencuentros que sin duda enriquecen. Más que alejarnos, se enriquecen. Luego se ha tenido una equivocación en parecer que no estoy de acuerdo contigo, es una pelea, un enojo. No. En términos de ideas, lo importante es coincidir con esto y no coincido con esto. Y sobre eso construimos. Y creo que es la gran oportunidad que tenemos cuando llevamos a cabo espacios e iniciativas importantes como la que ustedes desarrollan con Trazos, y sobre todo este conversatorio, el cual disfruto y agradezco a Daniel y a Ramón por compartirlo también. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tus palabras. Ramón, Daniela, ¿quién?
Igual, pues yo agradecerles mucho a ustedes la invitación. Espero que los tres hayamos logrado contagiar la chispa de que hay mucho por hacer y mucho por trabajar y que igual justo el trabajo que hacemos todos pues podrá lograr sembrar un pequeño cambio. Entonces esperemos lograr transmitir esa pasión por lo que hacemos también. Creo que es muy importante y sobre todo por lo que buscamos, ¿no? Que es lograr un cambio. Muchas gracias. Ramón, cerramos contigo. Muchas gracias por la invitación, por felicitarlos a ustedes como Trazos por esa iniciativa, por esa, lograr conjuntarnos diferentes visiones, ¿no? Pero con un mismo objetivo. Efectivamente, como dice Miguel Ángel, no podemos estar siempre de acuerdo, pero en base a ese diálogo podemos construir nuevas cosas y agradezco y me da muchísimo gusto que me hayan invitado. Volver a ver a Miguel Ángel después de tanto tiempo, conocer a Daniela, conozco al MIDE, pero no conocí a Daniela, y bueno, y conocer a Trazos desde este punto de vista. Muchas gracias. Muchísimas gracias y pues a nombre de Trazos, trabajando por la sostenibilidad de América Latina, les decimos una vez más, somos una asociación civil conformada por estudiantes y egresados del posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM. Agradecemos muchísimo a ustedes como ponentes, pero también a nuestro público asistente, porque esto es parte de la interacción y de la forma en la que estamos tratando de transformar esta realidad socioambiental. Muchas gracias a nuestro público. Se termina el Facebook Live, pero Ramón, Miguel Ángel, Daniela, ahorita nosotros nos quedamos unos segunditos para despedirlos. Muchas gracias y nos vemos en el conversatorio de febrero que va a tratar de un tema fundamental que es mujeres en la sostenibilidad. Entonces todavía no les vamos a adelantar el nombre de nuestras 2 o 3 ponentes que vamos a tener para que estén a la expectativa, pero créanme que van a ser ponentes de lujo y que es un tema crucial, no solo en esta época, sino importantísimo. Saber qué papel, qué desafíos están enfrentando las mujeres que trabajan desde distintas trincheras en temas de sostenibilidad. Muchas gracias, nos vemos, hasta pronto. Que estén muy bien.